Invisibles por Fabián Liendo. La iglesia de Cristo no es lo que ves. No es para cuadrar cifras. En el capítulo 8 del libro de los Hechos, un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candas, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó al carro y le preguntó al eunuco si entendía lo que leía. El eunuco respondió que no, y que necesitaba a alguien que le explicara. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Cómo termina la historia? El eunuco creyó y fue bautizado. En este relato podemos ver varios detalles muy importantes. En primer lugar, Felipe no estaba buscando un resultado, sino solo obedeciendo a Cristo. Cuando el ángel le habló, Felipe se encontraba en Samaria. Allí había un gran avivamiento, pero Dios lo enviaba al desierto a predicarle a una sola persona. Esto contradice todas las expectativas. ¿Cómo iba a salir Felipe de un lugar de donde su presencia era más efectiva y donde mucha gente se convertía para irse al desierto, dejándolo todo por una sola persona? El punto es que Felipe conocía el corazón del Señor y sabía que Dios es quien construye la iglesia y que si no es Él quien la construye, en vano trabajan los que la edifican. Así fue que en obediencia caminó 100 kilómetros desde Samaria hasta el lugar donde el Señor lo mandaba. Ni se le ocurrió decirle al Señor que el lugar quedaba lejos o que tal vez era mejor que les pidiera a los hermanos que estaban en Jerusalén que fueran con ellos, ya que les quedaba un poco más cerca. Pero no hizo nada de eso, porque ese era su privilegio, estar en el lugar donde Dios quería que él esté. Porque para los hijos de Dios el éxito es la fidelidad, lo máximo que podemos alcanzar como sus hijos. Otro detalle es que el eunuco etíope había ido a Jerusalén para adorar. Esto no es un detalle menor. De Etiopía a Jerusalén hay más de 2.500 kilómetros de distancia. Y si a esto le sumamos que iba en un carro tirado por un solo caballo, podemos afirmar que el eunuco tardó cerca de 1 mes y medio en llegar a Jerusalén para adorar a Dios. Cuando uno repasa estos detalles, entiendes un poco mejor por qué Dios se preocupó de ese hombre. Y es porque a Dios le interesa ese tipo de gente. Dios vio su corazón. Si repasamos la historia, vemos que la segunda nación africana que fue declarada cristiana en el año 200 fue Etiopía. Me pregunto, ¿quién habrá llevado el evangelio a ese lugar? No son las cifras, es el propósito, es la voluntad de Dios. Dios siempre hace lo que conviene. Volviendo al relato de la alimentación de los 5.000, la Biblia cuenta que después de que la multitud recibió palabra, milagros y aliento, el Señor les enseñó lo que más importante era para Él. Les recordó que sus padres habían comido del maná y murieron, pero si ellos comían de su cuerpo y bebían de su sangre, tendrían vida eterna. Y Él mismo los resucitaría en el día postrero. Al escuchar todo esto, comenzaron murmuros. Puedo imaginar sus conversaciones. ¿Este se cree que por un poco de pan y un poco de pescado voy a dejar todo para seguirlo? ¿Cree que voy a ponerlo en mis decisiones antes que a mi familia, mi trabajo y lo que es peor, antes que al sueño por el que luché toda mi vida? Muy lindas sus palabras. Reconozco que tiene poder, pero este hombre está loco. La multitud consideraba que el costo de seguir al Señor era demasiado alto. Al mismo tiempo, sus discípulos más cercanos le decían a Jesús: Señor, nos parece que esta vez se te fue la mano. ¿No será mucho? Son palabras muy duras.
Entonces Jesús, a quien en materia de amar nadie le gana, les dijo: ¿Quieren acaso irse ustedes también? ¿Te imaginas a un líder de la iglesia hacer esto? Su pastor se enfurecería bajo la consigna de que el evangelio es para atraer a la gente y no para espantarla. Quizá más de uno en el lugar de Jesús hubiera acomodado el mensaje para que la gente no se fuera. Si lo mismo hubiese sucedido en alguna de las iglesias de la actualidad, seguramente los discípulos le dirían a Jesús: Señor, no sé si está bien que les hables así a estos hermanos. Conviene que trates de entender lo que te quieren decir. Mira, mucha gente se está yendo y entre ellos hay pastores que convocan a muchos, tienen muchas iglesias grandes, muchos seguidores en Twitter y Facebook, y cuando postean una frase reciben más de 1 millón de me gustas. A lo que Jesús claramente respondería: ¿qué tiene que ver todo esto en el Evangelio? Si no me rinden sus vidas para seguirme, se perderán ellos y todos los que los siguen. Jesús es concreto. Él nunca predicó otro evangelio. El mensaje de Jesús era radical y los que lo seguían eran personas que tomaban decisiones radicales. No se trata de cuadrar cifras, de llenar iglesias o estadios, sino de hacer la voluntad de Dios para que su propósito se cumpla en cada uno de nosotros. Es Dios quien construye la iglesia. Démosle nuestra vida a Dios y Él va a llenar la casa. No hay reino sin cruz. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. En otras palabras, el diablo le estaba diciendo a Jesús: te ofrezco lo mismo que tú viniste a buscar, pero yo te lo doy sin que seas vituperado, sin el oprobio, sin necesidad de pasar por la cruz. Y agregó: yo te lo puedo dar porque me fue entregado. El Señor se lo había dado a Adán, pero él lo perdió cuando pecó y se puso bajo mi autoridad. Satanás creía que si había podido hacer pecar al primer Adán, también podría hacer lo mismo con el segundo. Pero Jesús le respondió: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No existía posibilidad de que Jesús pudiera establecer su reino si no llegaba a la cruz, y Satanás lo sabía. En Mateo capítulo 16, a partir del versículo 21, leemos: comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Frente a estas palabras, Pedro, tomándolo aparte, intentó convencerlo diciéndole: Señor, ten compasión de ti mismo, para que en ninguna manera te acontezca esto. Jesús le respondió: quítate delante de mí, Satanás. Y le explicó el motivo de tan tremenda exhortación diciendo: porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, pero todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Si Jesús hubiera tenido compasión de sí mismo, no hubiera podido tener compasión de nosotros. No hubiera ido a la cruz, y sin la cruz no habría salvación ni reino de Dios. Esa es la misma razón por la que el autocomplaciente no puede dar, porque todo el tiempo está pendiente de sí mismo, de su propia necesidad. Los hijos de Dios que entienden que con Cristo nos fueron dadas todas las cosas, viven conscientes de la realidad, de que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Se sienten ricos y de esa abundante riqueza pueden dar. Todo lo que pretenda impedir la cruz de Cristo proviene de Satanás. Su intervención se debe a que en la cruz está su derrota, de la misma manera que ocurrió hace más de 2000 años con Cristo. Esto sucede con tu vida hoy a través de Él. Si te bajas de la cruz, no hay muerte. Si no hay muerte, no hay resurrección. Y si no hay resurrección, gana la muerte y gana Satanás. Pero si aceptas la cruz, llegará el día en el que mueras, y con él la victoria en Cristo sobre la muerte y sobre el que tenía el poder de la muerte.
Todo el esfuerzo debe estar puesto en llegar a la cruz. Ese es el objetivo. Es ahí donde toda nuestra redención es consumada. Se trata de querer llegar, de desearla. La cruz es el abrazo de Dios tratando con nuestras vidas. ¿Cómo voy a querer escapar de la cruz? ¿Cómo voy a quejarme de ella? Más tarde el mismo Jesús, al anunciarle a dos de sus discípulos que la hora había llegado, dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva muchos frutos. También les dijo: todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, pero que todo aquel que pierda su vida por causa de él, la hallará. Luego, en Juan 12:27, Jesús dijo algo muy importante de entender: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. El Señor había llegado a donde se había propuesto llegar y dijo: Padre, ahora glorifica tu nombre. Ese es el camino, esa es la meta, y se transita juntamente con Cristo, todo en plena semejanza. Un ejemplo claro ocurre más tarde con el mismo Pedro en el momento de la negación. Unos instantes antes, Pedro había confesado que seguiría a Jesús aún a costa de perder su propia vida, pero solo un rato más tarde, él solo quería conservarla. Es una historia que se repite. A veces sentimos que amamos al Señor de todo corazón, pero al mismo tiempo vivimos tanto en el área de las emociones que pensamos que somos lo que sentimos. Si Dios no construye nuestra autoconfianza, vamos a seguir siendo engañados por nuestros propios sentimientos. No es a la obra cristiana a la que debemos estar consagrados, sino a la voluntad de Dios, para hacer y hacer todo lo que el Señor desea y espera de nosotros. El gran Pedro aprendió esta verdad con dolor. No podemos seguir a Jesús si queremos conservar nuestra vida. Nadie duda de cuando Pedro dijo: Señor, ten compasión de ti. Era porque amaba al Señor y porque debido al amor que tenía por Él, no quería que Él sufriera. Pero lo que Jesús dejó bien en claro es que mucho de lo que nosotros llamamos amor, Él no lo llama de la misma manera. La Biblia dice que Dios es amor y en esa misma revelación de su persona nos instruye de qué manera Él debe ser amado y en eso revela su plan para nuestra vida. Luego de corregir a Pedro, Jesús le habló a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Austin Spark decía: la inalterable base para que se nos abra el cielo es una tumba y una crisis en la que uno ha llegado al fin de su propia vida egoísta, en la crisis de una experiencia real de identificarse con Cristo en su propia muerte. No cabe duda que el mensaje del Evangelio es contracultural. Si amo a Dios, entonces primero tengo que perder la vida. A eso Dios le llama amor. Pero si pierdo la vida, me encuentro con Él y en Él está la vida. En la cruz Jesús puso su vida por amor a nosotros. Y hoy la cruz nos sirve a nosotros para perder nuestra vida por amor a Él. La cruz es también un lugar donde el condenado pierde todos sus derechos. Ese es el mismo camino que transitó Jesús, pero nunca olvidemos que después de la pasión siempre viene la alegría de la resurrección. Ninguna pena o dolor debería tener el poder de robarnos la alegría de Cristo resucitado. C.S. Lewis se refiere a esto diciendo: Cristo dice: dame todo, yo no quiero todo tu tiempo, ni todo tu dinero, ni todo tu trabajo, te quiero a ti. No he venido para atormentar tu ego natural, sino para matarlo. Ninguna medida a medias es buena. No quiero cortar una rama aquí y otra por allá. Quiero tumbar todo el árbol. A cambio te daré a mí mismo. Mi propia voluntad será la tuya. En Filipenses 3, 18 al 20, Pablo escribió: porque por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces, y aún ahora les digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición,
cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Cuando Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de alguna manera está indicando: no acumulen, esta no es nuestra patria, guarden tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Recuerdo una frase de Jim Elliot, un hombre que literalmente perdió su vida por amor a Cristo, que decía: no es tonto aquel que da lo que no puede retener, para ganar lo que no se puede perder. Jesús siempre dejó en claro que seguirlo a Él implicaría poner en riesgo nuestra seguridad y nuestra satisfacción temporal, pero que también nos conduciría a una recompensa revolucionaria que este mundo no podría ofrecer jamás. El que no renuncia a todo lo que posee, dice el Señor, no puede ser mi discípulo, especialmente porque no hay reino sin cruz. Y sobre todo, nunca nos olvidemos que la cruz no termina en la muerte, sino en la resurrección. Vamos a ella para resucitar.